7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, los constitucionalistas, doctor André Benavides, doctor Gonzalo Muñoz, doctora Pamela Aguirre. Les invitamos a hacer un análisis respecto de esta posibilidad todavía, simple posibilidad, de un juicio político, aun cuando el afán que se ha demostrado es ir a tumbar al presidente de la República, no importa si hay sustento constitucional, jurídico o no, como bien ilustraba este domingo en Diario Expreso el reconocido analista Roberto Aguilar, que ponía un análisis muy profundo, donde dice: estrellas del golpe, cara y cruz de estos hechos, y pone a las asambleístas Mireya Pazmiño y Viviana Veloz, porque ambas son irreductibles a la vergüenza, según el análisis de Roberto Aguilar. Pero yendo al tema de fondo, al tema jurídico, al tema constitucional, seguíamos al doctor André Benavides respecto de este informe aprobado con 104 asambleístas. Primero el informe, porque no necesariamente este informe avala el juicio político, pero lleno de confusiones, de cambios, de reformas hasta el final para aprobar lo que usted, doctor André Benavides, ha calificado como un despropósito jurídico. ¿Por qué? Ilústrenos. Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Gonzalo, para la doctora Pamela Aguirre y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. En efecto, vemos que la Comisión de Investigación y ahora el Pleno de la Asamblea Nacional están de tumbo en tumbo y viendo la receta mágica de cómo poder tramitar esta solicitud o dar trámite a futuro esta solicitud de juicio político. En un primer momento, cuando se filtró este borrador de informe de la comisión, vemos que se pretendía indalgar al presidente de la República por un presunto cometimiento de un delito de traición a la patria, cuestión que desde ningún punto de vista era procedente, más aún en la forma como se lo hizo. Se decía que el enemigo moderno es el narcotráfico y por lo tanto ya tendría las características de un Estado en situación de guerra o de conflicto internacional. Cuestión que no es así, pero ya la opinión pública y el foro jurídico pudo contener ese despropósito jurídico, como yo lo he denominado. Ya aprobaron el informe, después fue al Pleno de la Asamblea Nacional, pero aquí cometen varios errores, estimado Miguel, porque si bien es cierto, ya no está el tema de traición a la patria, sino que aprueban el informe y modifican una de las recomendaciones. Lo que sí dicen es que el presidente de la República ha cometido delitos contra la seguridad del Estado. Sí, pero ¿cuál? En el COIP tenemos más de 20 delitos que son contra la seguridad del Estado. Es sedición, rebelión, traición a la patria. ¿Qué mismo es? Entonces vemos que la Asamblea Nacional simplemente lo que hizo fue tirar una bala al aire y ver en qué delito cae. Cuestión que al menos en derecho público y en derecho penal no es posible, porque aquí estamos hablando de delitos de naturaleza penal que tienen repercusiones en el ámbito político. Ahora, ya yéndonos con la segunda causal, con la segunda recomendación o conclusión que fue modificada por esta Asamblea Nacional, nos dicen que el presidente de la República ha cometido en el grado de comisión por omisión delitos contra la administración pública en los términos del 129 de la Constitución. Y detengamos aquí porque aquí tenemos un montón de problemas, Miguel. Parece que nuestros asambleístas faltaron a las primeras clases de teoría del delito cuando estuvieron en la universidad, al menos los que son abogados. Porque hablar del grado... Perdóneme solo hacer un paréntesis para que usted continúe, doctor Benavides. Incluso no solo que debieron haber asistido algunos abogados que hay en la Asamblea,
sino que hasta tienen posgrado en el exterior, en Inglaterra, en otros países. Seguramente no aprendieron el derecho, doctor Benavides. Siga, por favor. Perfecto, Miguel. Entonces, cuando en las clases de teoría del delito te indican cuáles son los elementos del delito, te hablan de los grados de participación. En cambio, aquí dicen grados de acción, de omisión. Eso no existe. Jurídicamente que eso no existe. Pero aquí se inventaron un nuevo grado de participación, que es el de la comisión por omisión. Eso no existe. Jurídicamente hablando, están forzando el derecho. Y lo segundo, Miguel, que la comisión por omisión u omisión impropia que le quieren imputar al presidente de la República por delitos contra la administración pública no existe en nuestro ordenamiento jurídico por una razón. Porque cuando uno revisa el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, nos dice, mire, hay una omisión dolosa cuando en efecto se está poniendo en riesgo al no haber cumplido un deber objetivo de cuidado, etcétera, etcétera, o sea, un bien jurídico protegido respecto de los siguientes derechos o bienes jurídicos protegidos. Te dice la vida, la integridad, etcétera, etcétera. Habla más o menos de cuatro bienes jurídicos protegidos. Pero en ninguna de esas categorías dogmáticas está el bien jurídico protegido administración pública. Por lo tanto, si la Asamblea Nacional quiere, en este caso, imputar un delito contra la administración pública por comisión por omisión, eso es inexistente. Eso jurídicamente no es viable. Y en tal virtud, Miguel, si es que mañana se presenta la solicitud de juicio político, la Corte Constitucional debería inadmitirlo. No debería dar ese auto que permita proseguir con la solicitud de juicio político. Porque la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos indica que deberá ser un control a efectos de determinar la singularización de la infracción que se le impute, en este caso el primer mandatario, y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud cabe en el tipo o en la causal prevista en el 129. Y como vemos, el tipo penal, comisión por omisión en delitos contra la administración pública, no existe. Y remitiéndonos a principios generales del derecho y principios en materia penal, no podemos hacer una interpretación extensiva de los tipos penales, porque si no, mañana yo hago una interpretación extensiva de cualquier tipo penal y con eso veo la conducta cómo se adecua a efectos de tener una sanción. En ese sentido, estimado Miguel, vemos que a la Asamblea Nacional lastimosamente le queda debiendo al país. Era una oportunidad importante. Todos queríamos conocer quiénes eran los verdaderos responsables y si es que en efecto existía o no existía algún tipo de responsabilidad por parte del presidente de la República. Pero vemos que todos los esfuerzos simplemente fueron para maquillar, para dar un mensaje político más que jurídico y decir, en efecto, que el presidente de la República supuestamente había cometido algún tipo de delito. Y lo más grave, Miguel, y eso lo advirtieron algunos asambleístas, el informe es incompleto, porque por ahí se olvidaron de algunos nombres de personajes que también por ahí tendrían. Claro, como mencionan, si son parte de esta oposición que es la que está queriendo echar abajo al gobierno, muchos de ellos mencionados en el informe de la Superintendencia de Compañías que ha entregado sobre esta presunta banda de los albaneses y que hay, y se ha mencionado incluso 2 asambleístas, como también hay personajes vinculados o que estuvieron vinculados al gobierno del presidente Lasso, 2 ministros de Estado. Eso representa
la realidad que estamos viendo, doctor Benavides. ¿Por qué no incluyen todo? ¿Por qué no recogen todo? Y solo mutilan y ponen lo que les interesa, doctor Benavides. Bueno, porque saben que también esto les puede salpicar, porque saben que por ahí también hay algunos asambleístas que han estado haciendo campaña con ciertos personajes que están dentro de estructuras presuntamente criminales. Y ya veíamos algunas denuncias en esta semana que hizo el doctor Ricardo Vanegas, y por ahí algún asambleísta ya dijo que lo iba a denunciar. Bueno, me parece interesante. Y vemos que este informe como tal y la decisión que ha tomado en este caso el Pleno de la Asamblea Nacional está sesgado. Ahora, veamos qué pueda pasar también en las instituciones de control, porque esto ya se va a remitir a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, y por ahí pueden también salir algunas cuestiones interesantes que puedan dilucidar más sobre estos hechos. Bien, luego de esta primera explicación del doctor André Benavides, quiero dar la bienvenida a la constitucionalista y académica doctora Pamela Aguirre. A ver, ¿cuál es su lectura inicial, primero de este informe, que ha sido muy cuestionado por juristas respetables del país, y luego hablar del juicio político? Por favor, doctora Pamela Aguirre, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, a Gonzalo, a André y pues a toda la prestigiosa audiencia de Radio Democracia. A ver, creo que ya está claro que el informe que se conoció el día sábado es un informe que tiene un valor político, es decir, jurídicamente hablando, el juicio político no ha iniciado, estamos claros en aquello. Es un informe que puede generar insumos para la posible presentación de un juicio político, pero más allá de eso, este tiene exclusivamente ese valor político, no jurídico dentro del procedimiento, y eso hay que tenerlo bien claro. Como ya también se sabe, es importante que para presentar un juicio político, para presentar la solicitud de inicio del juicio político, porque hablemos inclusive de la solicitud de inicio, no se inicia formalmente, es necesario que se recopilen las pruebas, que se realice una petición, que se singularice el delito supuestamente cometido por el presidente, para que en el marco de aquello, entonces, primero se recojan las firmas de apoyo de los asambleístas, 46 asambleístas, 1/3 tal como lo reza la Constitución, y luego sea analizado por el CAL. Y cuando pase ese filtro del CAL, puede ser que inclusive posiblemente en el CAL se quede, pero si es que pasa el CAL, va a la Corte Constitucional para el análisis. El informe que ha presentado, lamentablemente, tal como nos tiene mal acostumbrados nuestra Asamblea, es un informe que tiene muchos hierros jurídicos. Ya hizo referencia, Andrea, a alguno de aquellos respecto al tema penal. Y esto a mí me parece que obedece simplemente a que los asambleístas en algún momento ya tuvieron claro que este es un informe político. Yo quiero leer que inclusive el apoyo de los 144 asambleístas estaba en la línea de, bueno, si yo voto a favor de este informe, no hay ninguna repercusión jurídica, y entonces sobre la base de aquello, pues doy mi voto. Y esto también es importante tener presente. No significa que los 104 votos se endilen automáticamente a una posible destitución de juicio político. ¿Por qué? Porque esa decisión sí tiene efectos jurídicos. Yo creo que aquí los asambleístas, nosotros estamos pecando de que ellos son ingenuos. Ellos están clarísimos que este era un informe político que no tiene efectos jurídicos, que su votación es una manifestación política sin que esto implique, vuelvo y repito, el inicio de un juicio político. De hecho, también ya se ha hecho referencia que este informe también es sesgado, que no contiene información completa respecto a todos los posibles hechos que ahí se han denunciado, y pues efectivamente creo que ahí la Fiscalía sí tendrá un trabajo serio que realizar respecto a toda la información que en su momento entregó el diario digital La Posta respecto a posibles relaciones que existirían, no solo con aquellas personas a las que se les ha relacionado en este informe, sino a otras personas que también posiblemente han participado de estos posibles hechos delictivos. Doctora Pamela Aguirre, en ese sentido, este informe no conocemos si va a ser un insumo
para el posible juicio, como ya han anunciado los opositores, pero dentro de ese informe, si uno toma, como bien describía André Benavides, se puede incluir esto que señalan los asambleístas, que ha cometido el presidente un delito de comisión por omisión. Por favor. A ver, el presidente es responsable de la administración pública. Y también es importante señalar que en un proceso político, en un juicio político, la responsabilidad es política. No es penal, no es civil, no es administrativa, es política. De ahí que a mí me parece, y creo que el asambleísta que va a interpelar está recibiendo asesoría gratuita, como ya se ha hecho referencia en varios medios de comunicación. Yo creo que el asambleísta que va a interpelar o que va a presentar la solicitud no puede o no debería caer en esta barbaridad jurídica de la comisión por omisión que quieren plantear respecto al cometimiento en contra de delitos de la administración pública, en contra de delitos de la administración pública, como son peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, sino que es necesario establecer una relación causal entre la acción u omisión del presidente en su deber de cuidado respecto a todos estos hechos que posiblemente se han denunciado. También ya se ha señalado que efectivamente la Constitución de 2008 incorpora un filtro, un paso dentro de este procedimiento que lo vuelve muy riguroso y que hace que necesariamente exista un análisis jurídico, y es del que ya tanto se ha hablado, de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional no es un juez penal. Esto es súper importante tener presente. La Corte Constitucional, dentro de sus competencias ordinarias, no es que resuelve si determinada persona ha cometido o no un ilícito o el grado de participación de esta persona, sino que lo que va a hacer es verificar argumentos respecto a el posible cometimiento y toda la información que se ha adjuntado. ¿Para qué? Para que efectivamente esta sea una decisión que no solo pase por el tamiz jurídico, por el tamiz político, sino también pase por algún filtro jurídico en el sentido de que no se realicen o que no se caiga en básicamente arbitrariedades e ilegalidades manifiestas. Entonces, sí que es importante tener presente que a pesar de ser un proceso político en el que se rigen por principios de oportunidad y confianza, este no significa que únicamente el filtro político sea el que tiene que ser analizado, sino que es necesario que exista también este análisis jurídico que pues lo va a hacer en gran medida la Corte Constitucional, no analizando sobre el cometimiento de los delitos, pero sí analizando sobre los méritos que existirían para que se pueda endilgar o se pueda atribuir una responsabilidad política sobre la base de argumentos medianamente claros y jurídicos. Bienvenido, doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista. A ver, su primer análisis respecto del contenido de este informe aprobado en la Asamblea Nacional con 104 votos y si daría lugar, como es la intención manifiesta, revelada públicamente, de ir a un juicio político. Doctor Muñoz, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, André, a Pamela. Un gusto compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan hoy en Radio Democracia. Hay que ser claros en que la comisión ocasional creada para investigar los casos de corrupción en las empresas públicas, bueno, como ya hemos mencionado, le ha fallado al país, a los ecuatorianos, porque yo pienso que es indiscutible las facultades de control político y fiscalización, ¿no es cierto?, que tiene el Parlamento. Yo pienso que es positivo que las ejerza justamente para ser el contrapeso de las otras funciones del Estado, principalmente de la función ejecutiva. Y en ese sentido poder investigar casos de corrupción que pudieran llegar a darse. Yo sí esperaba, o al menos tenía una leve esperanza, ¿no es cierto?, de que esta comisión se enfoque en investigar, en indagar y en revisar, ¿no es cierto?, qué fue lo que sucedió en estos casos de corrupción, que no son solamente el actual gobierno, ¿no es cierto? Parece que ha existido una trama con varios gobiernos del pasado que ha sido de forma sistemática. Pues bien, nunca se hizo eso. Todo este mes un poco más de un mes que pasaron, entre comillas, trabajando, se dedicaron a ver la forma de cómo adecuaban conductas inexistentes del presidente de la República
para configurarlas con las causales del artículo 129 de la Constitución y así ver cómo lo llevaban a un juicio político. En eso pasaron un mes, un poco más de un mes, como estoy diciendo, y pues los resultados es que les ha salido bastante mal. Bastante mal por dos razones. La primera es porque efectivamente han dejado de lado a personas que claramente deberían estar parte de esta investigación en esta trama, como por ejemplo lo mencionó el asambleísta Ricardo Vanegas con el informe que presentó el superintendente de compañías y otras más, pues no, las relaciones de Leonardo Cortázar específicamente con una organización política que tampoco se menciona en el informe. Y en segundo lugar, porque las dos razones adecuadas a las causales invocadas fueron una rechazada, como bien lo dijo André en un principio, porque la opinión pública jurídica prácticamente se les cayó encima por lo bufonesca que era la razón, y eso con el tema de la traición a la patria. Y la segunda, que quedó puesta en el informe en calidad de recomendación en el tema de la comisión por omisión, como ya se ha explicado, lo dijo Pamela, lo dijo André, la omisión impropia, que es conocida como la comisión por omisión, es un delito inexistente y no se puede juzgar a una persona, ni al presidente de la República, ni a nadie, por una infracción que no está contemplada en la Constitución ni en la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Si es que la información o los elementos, los instrumentos contenidos en este informe, entre comillas, se trasladan a una demanda de juicio político, considero yo que es lo más probable, si es que ésta cumple con los requisitos formales, entendiéndose que está acompañada con las pruebas de cargo, si consta con las firmas respectivas y es calificada por el CAL, tendrá que ir a la Corte Constitucional para que dé su dictamen de admisibilidad. Y dentro de ese dictamen, como explicaban también André y Pamela, ¿no es cierto?, en el artículo 148, numeral 2, va a tener que suceder una cosa. Les van a pedir que singularicen, ¿no es cierto?, la infracción y que la tipicidad de la conducta se adecue a la causal que se está invocando. Si es que los elementos de este informe son los que sustentan esa demanda, la Corte, pienso yo, que deberá dar un dictamen negativo, porque no se le puede imputar un delito inexistente en ninguna esfera del derecho, sea esta penal, sea administrativa y tampoco política, para que pueda ser juzgada una persona, incluso el presidente de la República. Doctor Gonzalo Muñoz, esta mañana hemos escuchado y han repetido voces calificadas como las de los 3 constitucionalistas invitados por la revista de Opinión Democracia. Sin embargo, hasta anoche escuchábamos a un asambleísta del Partido Social Cristiano sostener esto de la comisión por omisión. Si es inexistente, ¿en qué sustentan, doctor Muñoz? Realmente, revisando el informe, ellos quisieron atribuirle una posición, ¿no es cierto?, de garante al presidente de la República respecto de ciertos actos que cometían otros funcionarios, lo cual, como hemos explicado, no tiene lógica. La omisión impropia está contemplada en el artículo 128 del Código Integral Penal y únicamente establece la posición de garante para ciertos bienes jurídicos protegidos. Estos son la libertad personal, la integridad, la salud y la vida. Ese puede ser, muchos juristas de materia penal, yo no lo soy, consideran que es un error esa limitación, pero el hecho cierto es que existe y por lo tanto tiene que ser aplicada de esa manera. Otras personas me podrán decir, sí, pero esto solo puede aplicarse para materia penal. No, no es así, porque el presidente de la República solamente puede ser juzgado por ciertos delitos. Entonces, si usted está imputando al presidente el delito de cohecho, usted tiene que demostrar, así sea una infracción política, que ha cometido de manera clara y directa el delito de cohecho. Entonces, si no existe la omisión impropia, si no existe la comisión por omisión en el delito de cohecho, mal se le puede imputar, así sea políticamente, esa conducta al presidente de la República para que pueda ser sancionado políticamente por ello. Doctor André Benavides, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? ¿De llegar al escenario de formalizar un juicio político, sostener esto de la comisión por omisión y llega a la Corte Constitucional? ¿Qué debiera esperar el país del pronunciamiento de la Corte Constitucional? Uno de los cambios fundamentales que se hicieron en la Constitución del 2008
es justamente establecer este filtro jurisdiccional a efectos de evitar el abuso de los juicios políticos en contra de primeros mandatarios. Y eso es parte del hiperpresidencialismo que dejó instalado el anterior régimen. Eso es claro, porque sabía que si esto era una cuestión solo de levantar manos o ahora aplastar botones, cualquier presidente de la República se puede ir. Entonces a mí me parece interesante que la Corte Constitucional tenga ese rol, porque si no pasara lo que ocurrió en los años 90, que simplemente el presidente dejaba a Carondelet y era abandono del cargo. Por ahí un presidente sacaba un CD y decía que era el loco que ama y se lo declaraba se le declaraba la incapacidad mental. Aunque bueno, para la señora Mireya Pazmiño también parece que quiere hacer un spin-off de los años 90 y utilizarle el mismo argumento para sacar al presidente de la República si es que no le da paso a la Corte Constitucional. Ahora, doctor Benavides, incluso declararon en abandono a un presidente que se encontraba en Carondelet, como fue el presidente Gutiérrez. Esa es la realidad del país. Así es, estimado Miguel, y este era uno de los problemas que sucedían en los años 90, inicios del 2000. Entonces a mí me parece importante que exista el filtro de la Corte Constitucional. Afortunadamente tenemos una Corte Constitucional independiente, imparcial. No digo que sea impoluta, porque también comete errores, pero yo al menos creo que va a ser ese dique de contención a efectos, en este caso, de verificar si es que en efecto se cumplen con los requisitos constitucionales de cara a esta acusación constitucional. Y como bien ya lo señalaban tanto Gonzalo como Pamela, la Corte Constitucional tiene que determinar dos cuestiones. La primera, que si es que el juicio político se lo ha propuesto conforme a la Constitución, que prácticamente esto es si es que tienen las firmas. Y lo segundo, en lo que tiene que ver si es que los hechos que se imputan se singularizan con los delitos que están previstos en el 129 de la Constitución. Nada más. Y si es que se cumplen esas dos condiciones, emite el dictamen de admisibilidad. Si lo vemos en blanco y negro y en los términos como está planteado este informe de la comisión, y que yo estoy casi seguro que van a hacer copia y pega y no van a mover ni siquiera una coma, y lo pasan a la acusación constitucional, eso se cae en la magistratura. No tengo la menor duda, porque tiene varios problemas jurídicos, varios hierros de bulto, principalmente con lo que ya hemos comentado, que es esta famosa comisión por omisión en delitos contra la administración pública, figura jurídica inexistente dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que por lo tanto no puede ser objeto de ningún tipo de procedimiento penal, administrativo o peor aún de carácter político. Y por otro lado, estimado Miguel, en el informe de esta comisión se hablaba de delitos contra la seguridad del Estado. Sí, pero ¿cuál delito de los tantos que existen en el COIP? Entonces, el trabajo de la persona que va a presentar la solicitud de juicio político va a ser harto compleja, pero ahí tienes otro problema, porque no puedes irte en contra de la voluntad de los 104 que ya te dijeron, oye, aquí está trazada la cancha y así hayamos cometido un montón de errores, tienes que someterte a eso. Pero ¿sabe qué, Miguel? Yo también estoy pensando que esto es deliberado. Y los asambleístas, hay algunos que están esperando que ahorita por la cámara y el micrófono te dicen, sí, juicio político, destituyamos. Pero fuera de esto, te dicen, quisiéramos que el juicio político muera en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el momento que ya pase el filtro de la Corte, lo más probable es que el presidente de la República, antes que llegue al Pleno, disuelva la Asamblea Nacional. Y esos asambleístas que llegaron por el voto de arrastre y por un método de asignación de escaños mañoso y las listas cerradas y bloqueadas, nunca más van a ver una curul en su vida. Entonces, ellos también están preocupados. El mensaje político, sí, 104 votos. Con eso lo destituyes de largo el presidente de la República. Pero ya al rato de los ratos también les preocupa porque se van a quedar sin su metro cuadrado de poder.
Eso es lo que tiene que ver con el informe presentado. Ahora, en la Corte Constitucional, de revisar este proceso, una vez que emita la respuesta, solo podrá decir si admite o no, doctor Benavides, o pudiera darse el hecho de que les diga completen este juicio político, lo cual mantendría en incertidumbre al país. No, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es clara. Lo que hace la Corte Constitucional es emitir un dictamen diciendo sí o diciendo no. Aquí no existe vaya a completar, vaya a aclarar esto, no. En ese sentido, el trabajo que deberían hacer los asambleístas, ponentes o interpelantes, bueno, todavía no estamos en interpelación, los ponentes de esta solicitud de juicio político, debería ser prolija a efectos de que no se caiga en la Corte Constitucional, porque como bien lo señala usted, Miguel, aquí existen solo dos posibilidades: eso de la aclaración o que mejore o redacte o explíqueme bien, eso no existe. Así que se puede caer por estos errores en la Corte Constitucional. Y si la intención es derrocar al presidente doctor Benavides, ya hablaron, si falla esto, o las calles, o declarar incapacidad físico-mental permanente al presidente de la República, como dijera la asambleísta Mireya Pazmiño, y ya lo dijo, aplicando el artículo 145. ¿Es posible esto? La intención de la Asamblea Nacional parece que en efecto es destituir al presidente de la República, cesarlo en funciones, sea como sea, siempre y cuando esto no suponga también la disolución de la Asamblea Nacional. Porque ellos saben todo lo que perderían si ocurre aquello. Y a mí sí me parece que es atado de los cabellos lo que dice la asambleísta Pazmiño. Y no es la primera vez que sale con este tipo de ocurrencias. Cuando yo estaba defendiendo a Yesenia Guamani, me quiso sancionar por defender en el marco de un proceso disciplinario en la Asamblea Nacional. Entonces, si eso quiso hacer conmigo, cualquier cosa que pueda decir la señora Pazmiño no tiene ningún tipo de validez ni importancia jurídica. Y claramente la señora, por su situación política, no sé qué le habrá hecho el presidente de la República, su animadversión, pretende a todas luces ver el camino de cómo poder destituir al primer mandatario, de cómo cesarlo en funciones. Estimado Miguel, tengo que retirarme a otra entrevista. Le agradezco mucho por la invitación, y un abrazo para Pamela y Gonzalo. No se preocupe. Muchas gracias, doctor André Benavides. Vuelvo con la doctora Pamela Aguirre. ¿Qué debiera hacer la Corte Constitucional de presentarse este juicio político? Estimado Miguel, el artículo 148 establece un esquema argumentativo que tiene que cumplir la Corte. Y yo lo llamo esquema argumentativo porque no son los requisitos, sino son el análisis ordenado que tiene que hacer la Corte para poder dictaminar si efectivamente esta posible petición cumple o no estos requisitos. El primero que se establece es que la petición haya sido presentada de conformidad con la Constitución. Esto significa entonces que tiene que verificar que exista uno o dos asambleístas proponentes y que junto con ellos exista un tercio de asambleístas que apoyan este inicio de juicio político. Como segundo, y es justamente el que más se ha debatido, es el que tiene que ver con lo siguiente, y me permito leer para que la audiencia tenga en claro. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. Entonces, aquí la Corte puede tener dos interpretaciones posibles. La primera es aquella que, pues básicamente lo que tendría que ver es que se imputa un delito, pensemos, por ejemplo, enriquecimiento injustificado, y existen argumentos respecto a ese enriquecimiento injustificado. Nosotros diríamos que entonces este es un tipo de control mucho más formal. Pero si la Corte realiza un control, nosotros diríamos profundo o material, entonces tendría que ver que por enriquecimiento injustificado existan argumentos coherentes y lógicos respecto de ese tipo penal.
¿Sí? Esto entonces quiere decir que el análisis que va a realizar la Corte, vuelvo a esta idea, no es si ha cometido el delito, pero sí tendrá que realizar un análisis respecto de la razonabilidad de los argumentos presentados respecto de los tipos penales que han sido invocados y que tienen que estar previstos en el 129. Si se está hablando de concusión, entonces, ¿cómo el presidente ha tenido un grado de participación en esa concusión? Si es un peculado, si es cohecho o el delito que fuese. Tiene que estar singularizado el delito de conformidad con la ley y por otro lado, vuelvo y repito, entonces argumentos. El análisis que realice la Corte respecto de sus argumentos, entonces es lo que puede marcar la diferencia en el sentido de si hay una admisibilidad o si no hay una admisibilidad. Y como tercer punto, este artículo 148 establece pues si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político. Es decir, es esa consecuencia de si yo no encuentro que está singularizado el tipo penal por el cual se quiere iniciar el juicio político, pues la consecuencia sería que no procede. Ahora, hay algo que también es cierto. Este es un proceso político que tiene un desgaste político, que tiene un costo político para quienes proponen, para la misma asamblea, para el mismo debate público. Entonces, siguiendo un poco la línea de preguntas que usted le hacía a André respecto a si la Corte podría decir sí, complete o aclare, coincido con André que la Corte solo puede señalar si admite o inadmite, pero también es claro que eso no impide que eventualmente en un futuro, si quieren nuevamente volver a presentar una solicitud, lo puedan hacer. Esto no anula la capacidad de la Asamblea de nuevamente proponer. Pero insisto, sí que estos procesos tienen un costo político, un desgaste natural que generan, así que eventualmente la posibilidad siempre quedará abierta, pero ahora la posibilidad real política de volverla a plantear, pues ese es ya otro asunto. Doctora Pamela Aguirre, resulta difícil para los asambleístas de llegarse al juicio político de la existencia de un o varios interpelantes. Resultará difícil sustentar jurídicamente el que, si se incluye comisión por omisión, el demostrar que el presidente de la República haya caído en delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, como dice el 129 de la Constitución. Bueno, yo creo que a día de hoy no conocemos quiénes van a ser quién va a ser la persona o el asambleísta que presente este juicio político, porque primero yo creo que se la están pensando bien, porque posiblemente el presidente sacará su número 10 a la cancha, entonces el ministro Cucalón enfrentará este proceso y pues ciertamente conocemos que él es un conocedor de derecho constitucional y de derecho parlamentario y ya en la cancha, no solo teórico. Entonces, creo que también la zozobra o la incertidumbre de quiénes serán los que presenten, pues empieza por ahí, porque el interpelante se enfrentará frente a una persona que posiblemente yo estimo y pienso que si llegamos a esa instancia, será el ministro Cucalón quien vaya a enfrentar los argumentos jurídicos y políticos. Y jurídicamente hablando, pues efectivamente, este tipo de responsabilidad no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto no existe. O sea, partamos de aquello. Si el ordenamiento jurídico no ha previsto este tipo de responsabilidad para el cometimiento de este tipo de delitos, no existe. Entonces, jurídicamente hablando, el argumento se cae solo. ¿Por qué? Porque a mí, aunque me disguste muchísimo que las personas boten basura en la calle, yo no puedo iniciar un proceso para que estas personas paguen una multa por echar o paguen cárcel por echar basura a la calle. Porque eso no existe. Y lo que no existe entonces no puede ser sancionado. Quiero utilizar este ejemplo tan sencillo para que la audiencia entienda. Si ese tipo de responsabilidad penal no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico, simplemente no existe. Y entonces, si no existe, el presidente no podría ser juzgado por un tipo de responsabilidad que simplemente en nuestro ordenamiento no existe. Eso significa, doctora Pamela Aguirre, usted ha insistido en su análisis, si no existe, pudieran hacer el ridículo como están haciendo en este momento estos asambleístas que quieren sostener lo insostenible.
Lamentablemente, nuestros filtros políticos son muy endebles, son muy débiles, entonces las expresiones que se emiten en medios de comunicación, comunicados oficiales, lamentablemente no pasan por este tamiz de qué es lo jurídico y creo que aquí sí el debate lamentablemente cae en un punto en el que estamos hablando casi de antijuridicidades, porque no están previstas en el ordenamiento jurídico, no estoy hablando de ilegalidades, sino antijuridicidades, es decir, no existen en el ordenamiento jurídico, y es penoso que nuestros políticos nos orillen a aquello. ¿Por qué? Porque los políticos, aun cuando no tienen la obligación de ser abogados, no tienen la obligación de conocer el derecho a profundidad, yo sí creo que sí que sería importante que nuestros asambleístas, una vez electos, al menos tengan que cursar cursos básicos de formación de derecho constitucional, derecho parlamentario y de normas penales. Cursos elementales, quizás darle incluso algún cursito de ortografía y el uso del buen castellano, doctora Aguirre. Sí, a algunos, yo creo que sí. Sin caer en este elitismo de que solo aquellas personas que son abogados o que tienen conocimientos puedan llegar. Yo comparto con el criterio de la Corte Constitucional que uno no puede limitar el derecho a elegir y ser elegido, pero una vez electo, una persona tiene una responsabilidad con la función pública y es de llevarla a cabo de la mejor manera. Y para llevarla a cabo de la mejor manera sí que es necesario un conocimiento básico que tendrían que cursarlo, insisto, una vez electo. Es una propuesta que yo aquí la dejo planteada, la he repetido en algunas ocasiones y que creo que debe tomarse en serio, habida cuenta de comentarios que están por fuera del ordenamiento jurídico, es abruptos, que a veces nos llevan a debatir días sobre si es posible o no declarar incapaz al presidente porque un asambleísta lo dijo sin haber reflexionado esto. Me parece a mí que debe existir mayor responsabilidad. Déjeme decirle que hace muchos años, por experiencia propia, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, antes les daban unos cursitos a los asambleístas que llegaban hace un par de décadas por lo menos, y antes, en otras épocas, les daban ese cursito para que conozcan algo de seguridad y desarrollo en el país. Ahora ni siquiera eso, es una vergüenza, llegan como fueron elegidos y ofenden al país. Voy con el doctor Gonzalo Muñoz. ¿Qué debiera hacer la Corte Constitucional de plantearse, de pedirse la admisibilidad de un juicio político al presidente? Miguel, si es que la Corte Constitucional conociere una demanda de juicio político en donde los hechos que se le imputan al presidente de la República en dicha solicitud son los mismos que constan en el informe aprobado por la Comisión de la Asamblea Nacional y ratificado por el Pleno de la misma, debería, en mi criterio, inadmitir la solicitud de admisibilidad que tiene que plantear la Corte. ¿Por qué? Porque como hemos explicado claramente y muy didácticamente, creo yo, en este programa, tanto André, Pamela y ahorita lo quiero ratificar, ¿qué es lo que sucede? Se está planteando una infracción inexistente al presidente de la República. Si bien el dictamen, desde mi punto de vista, que da la Corte de admisibilidad, prácticamente se basa en la forma, no ingresa a analizar el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque el fondo, respecto a la veracidad de las infracciones que se imputan y todo ese tipo de cuestiones, le corresponde al órgano juzgador políticamente, que es el Parlamento. Sí analiza una cuestión muy importante que le hemos mencionado varias veces en este programa, que es el artículo 148, numeral 2, respecto a singularizar la infracción y que la tipicidad de la conducta se adecue a la causal invocada en el artículo 129 de la Constitución. ¿Qué es lo que sucede con lo que se ha aprobado en el informe? En primer lugar, no existen conductas singularizadas. Se habla de infracciones de manera general en su gran mayoría. En segundo lugar, y lo más importante, la principal infracción o el principal delito que se le imputa al presidente en este caso es la comisión por omisión, la omisión impropia. ¿En qué delito? En el delito de cohecho. Entonces, ya hemos conversado en este caso, pues que es un delito descabellado, es un delito inexistente, es un delito, una figura de la comisión por omisión que no aplica
para la figura penal de cohecho y que por lo tanto ningún ciudadano puede ser juzgado por una infracción que no esté contemplada en la Constitución y la ley. Entonces, el momento en que la Corte Constitucional en su dictamen proceda a analizar si la tipicidad de dicha conducta se adecúa a la causal, en este caso el 129 numeral 2, ¿qué es lo que tiene que decir? A ver, analicemos la tipicidad. Están planteando el cohecho por comisión por omisión. Esto no existe. Entonces no se adecúa la tipicidad de la conducta y por lo tanto tendría que proceder a rechazar y a dar un dictamen negativo. ¿Cuáles son las consecuencias de que la Corte Constitucional, con su mayoría calificada, es decir, 6 jueces de 9 en total, dé ese dictamen negativo? En primer lugar, tiene que regresar a la Asamblea y la Asamblea Nacional archivar esa solicitud de juicio político. Y en segundo lugar, para complementar lo que decía Pamela, efectivamente, pues los señores asambleístas pueden presentar cuantos juicios de ellos políticos consideren pertinente en virtud del sentido de la oportunidad que ellos tengan, pero el presidente de la República ya no podría volver a ser juzgado por los mismos hechos. Eso también es importante mencionar. No podría volverse a plantear un juicio político por estos mismos hechos, ¿no? Entonces creo que también eso es importante que la ciudadanía lo tenga claro, perdón. ¿Se agotaría la instancia de juicio político por estos hechos o mañana sacarán cualquier cosa para decir, si les falla este juicio en un tiempo, vamos por otro juicio, doctor Muñoz? Por estos hechos, es decir, por el caso denominado encuentro, ahora digo políticamente, porque lo están imputando al presidente de la República, ya no se podría plantear un juicio político por este mismo caso. Si el día de mañana los asambleístas consideran que existen otras conductas, otra infracción política al presidente de la República distinta a la cual se le está imputando este momento, lo podrían hacer, incluso invocando las mismas causales o el mismo delito político contenido en el 129 de la Constitución de la República. Eso sí lo podrían hacer, pero no por los mismos hechos actuales. Y si les vaya a ir por el 145 de declararle mentalmente no idóneo al presidente. Yo lamento mucho que lo que decía Pamela hace un momento, ¿no? Coincido totalmente con ella en que no debe limitarse el tema de acceder a la representación, no debe haber un limitante como poner títulos y otro tipo de cosas para poder acceder al Parlamento, pero voy a repetir sus palabras. Ya estando ahí, sí se necesita una mayor preparación constante por parte de los legisladores para no repetir este tipo de lamentables, diría yo, sandeces, ¿no es cierto?, que realmente han causado estupor en la opinión pública. Es imposible, pues, ¿no es cierto?, como sucedía antes, ya se dijeron, que el Congreso se convierta en este caso 137 psiquiatras y procedan a destituir al presidente de la República. Lo que sí plantea nuestra Constitución, la Constitución del año 2008, para evitar este tipo de cuestiones, es la cesación de funciones por incapacidad mental, que está prevista, o pienso yo que es su naturaleza, para que cuando un primer mandatario, ¿no es cierto?, sufra lamentablemente de algún tipo de discapacidad. Pero hoy hay un procedimiento, doctor Muñoz, tiene que ser una comisión de médicos, ¿no? Exactamente. Se encarga, si mal no estoy, el Consejo de Administración Legislativa en convocar a un grupo de psiquiatras de varias instituciones médicas, me parece que es el Ministerio de Salud, del IES, entre otros, y esos médicos, psiquiatras dan un informe médico respecto del cual se resuelve la situación o el estado mental de la persona que ocupa la presidencia de la República. Entonces no es tan sencillo y además que está orientado, pienso yo, justamente para este tipo de situaciones, o situaciones de Dios no quiera, una enfermedad mental del presidente de la República que no se encuentra en capacidad para poder seguir dirigiendo el país. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. Tema de interés del juicio político, el presumible juicio político al presidente de la República, con los doctores André Benavides, la doctora Pamela Aguirre y el doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalistas. Siempre aprendemos con su ilustración. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días, Gonzalo, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, igual por escucharnos. Gracias, Pamela, Miguel, un gusto.
Muchas gracias, muy buen día. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar qué pasa con el Seguro Social ecuatoriano y las reformas que se pretende emprender en estas semanas, con dos invitados, el doctor Augusto de la Torre, de la Comisión Interdisciplinaria, y el economista Fernando Mosquera, experto en temas de seguridad social. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada 10 microcréditos